Hola, buenos días, soy Jaume Farrerons y hoy es 4 de agosto de 2024 a las 13:02. Con este vídeo pretendo iniciar una serie sobre las pruebas de la existencia o inexistencia de Dios. Será una serie porque el tema es lo suficientemente debatido como para que dé lugar a aportar bibliografía, preguntas, dudas, etc. Sin embargo, la cuestión de la existencia o inexistencia de Dios, para mí, es relativamente clara y no necesita más que utilizar la lógica. Quienes creen que tienen que recurrir a la ciencia para demostrar la inexistencia de Dios o la existencia, pues me parece que olvidan lo fundamental, y es que si Dios existiera no sería un ente o un tipo de ente que pudiera ser tratado, objeto de ninguna ciencia. Las ciencias operan sobre entes materiales, sobre entes del mundo. Entonces, ¿qué pueden decir las ciencias sobre la existencia de un ser omnipotente que está más allá del mundo, que es completamente trascendente? Poco pueden decir, ni en favor ni en contra. El científico puede ser creyente o puede ser ateo, pero no lo es en calidad de científico. O sea, no puede utilizar su prestigio en cuestiones de física para, a partir de ahí, decir, pues yo soy un gran físico y soy creyente, por lo tanto queda demostrada la existencia de Dios. No. Tendrías que aportar argumentos como físico, o al menos algún tipo de argumento del que se pudiera desprender que Dios existe. O sea, el ser creyente no es una prueba, aunque seas Einstein. No es ninguna prueba. La frase Dios no juega a los dados, todo eso no demuestra nada. La teoría de la relatividad no demuestra nada sobre la existencia o inexistencia de Dios. Ninguna teoría física puede demostrar o refutar la existencia de Dios. El típico argumento de que hay muchos científicos que son creyentes no demuestra nada. Demuestra lo mismo que el hecho de que haya científicos que son ateos. Tampoco demuestra nada. La cuestión de la existencia o inexistencia de Dios es un tema de la filosofía y se juega en primer lugar en el ámbito de la lógica y de la moral. Me diréis, ¿de la lógica y de la moral? Sí, de la moral, porque quienes hablan de Dios normalmente están pensando no en un Dios así indefinido, sino en un Dios concreto, en un Dios con unas características determinadas, y es a partir de esos contenidos semánticos que los creyentes le atribuyen a Dios que podemos observar las contradicciones que nos llevan a sostener la inexistencia de Dios. Hay que tener claro que a los creyentes les interesa Dios, pero les interesa un Dios con unas determinadas características. Ya lo vimos en el vídeo anterior, Grecia versus Judea, y por lo tanto aquí cuando hablemos de Dios no hablaremos en abstracto, porque esa palabra puede tener muchos significados. Nos referimos al Dios abrahamánico, al Dios de los judíos, cristianos y musulmanes. Ese Dios, ese ente supuestamente omnipotente. Veamos algunos argumentos en favor y en contra dentro de este debate. Yo aportaré mis propios argumentos que he desarrollado por mí mismo sin influencia de terceros autores, pero claro, ya existe un debate y es muy posible que los argumentos a los que yo llegué pues hayan sido desarrollados por otro autor. Yo lo desconozco. Un argumento típico, que es el que se utilizan sobre todo los creyentes, es que la naturaleza necesita un creador, porque algo tan perfecto no puede haber surgido al azar. Claro, aquí se ignora precisamente todo lo que ha dicho la genética, la teoría de la evolución, sobre el aumento de la complejidad de los seres vivos, que surge por factores puramente inmanentes, no necesitan un creador. Si de una especie más simple se puede reconstruir su evolución a una más compleja, vemos
que en el inicio de la cadena no necesitamos un ser perfecto que haya creado el universo. El propio universo desarrolla su complejidad, su perfección y su imperfección, como lo queramos entender. Se necesita un creador porque de la nada nada sale, pero entonces también necesitaríamos un creador del creador, puesto que se supone que ese creador es todavía más perfecto que la naturaleza que la ha creado. Él es la perfección suma. ¿De dónde ha surgido? ¿De dónde ha surgido? O sea que el argumento relojero se le podría aplicar a Dios, ¿no? Entonces tendríamos un regresus ad infinitum, porque ese creador requeriría a su vez otro creador, y así indefinidamente. Luego, si Dios, que sería lo más perfecto, no necesita para los creyentes un creador, tampoco tiene por qué necesitar un creador la naturaleza. La naturaleza puede haber existido eternamente, y esto es perfectamente lógico. El tiempo no puede tener un inicio. O sea, a tal día, tal fecha y a tal hora empezó el tiempo, ¿no? Pues ya estás presuponiendo el tiempo. Si tú dices que el tiempo empezó, ya presupones el concepto de tiempo. O sea, estás presuponiendo siempre que hablas de que el tiempo empezó la eternidad del tiempo, porque empezar es un concepto temporal. Luego hemos de entender que el tiempo es eterno. Si el tiempo es eterno, la naturaleza, el tiempo es una de las dimensiones de la naturaleza, del universo, y por lo tanto es perfectamente lógico entender que el tiempo, la naturaleza, el universo son eternos. Eternos en el sentido de que no han empezado a nacer y luego desaparecen. Y esto creo que es suficiente para refutar el principal argumento de los creacionistas, ¿no? El argumento del relojero, el argumento de que un universo perfecto necesita a alguien que lo haya creado. Un argumento en contra habitual es el tema del sufrimiento. Si se supone que Dios es un ser omnisciente y omnipotente, pero también un ser moral. Claro, esto es inseparable de la creencia cristiana. Si resulta que ese ser omnisciente y omnipotente, que lo puede hacer todo, ha creado un universo donde existe el dolor, la muerte, el sufrimiento de los inocentes, de los bebés, ya lo digamos cuando él mismo ordena exterminar bebés, ¿no? Entonces, se plantea aquí la cuestión de refutar la existencia de Dios por la vía de argumentos morales. O sea que es perfectamente lógico plantearlo así cuando salimos del concepto abstracto de Dios, un Dios que es simplemente una palabra. Hay que darle significado a esa palabra. Si yo identifico a Dios con la naturaleza, como un panteísta, tiene un significado. Si lo identifico con el ente supuestamente omnipotente y omnisciente de la Biblia, pues tiene otro significado diferente. O sea, refutar la existencia de Dios o defender su existencia implica primero entender, definir de qué estamos hablando cuando hablamos de Dios. Y yo voy a hablar del Dios abrahamánico, del Dios de las tres grandes religiones monoteístas e intolerantes. Es ese Dios al que pretendo refutar. Si hay alguien que cree que la naturaleza es Dios, o que identifica la naturaleza con lo sagrado, yo lo puedo comprender. O sea, no soy un ateo de estos cuadriculados. No, entiendo que existe en el ser humano una dimensión religiosa, la dimensión de lo sagrado, pero eso no nos conduce necesariamente al Dios de las religiones abrahamánicas, al Dios monoteísta, al Dios Yahvé. Es ese el que está en cuestión para mí. Otros pueden hacer otros planteamientos distintos, negar el concepto mismo de Dios, pero claro, negar lo sagrado, yo creo que eso ya es más complejo, porque se trata de una dimensión del propio ser humano. Y intentar amputar esa dimensión, ese aspecto, es ir contra el hombre mismo. Entonces, entramos ya en otro tipo de discusión. Creo que ha quedado claro que un ser que es omnisciente y omnipotente, si crea un universo donde existe el dolor, cuando él es omnipotente, podía haber creado un universo sin dolor. Y sobre todo sin dolor y sufrimiento de los inocentes. ¿Por qué no lo ha hecho?
Entonces Dios queda refutado. El argumento del sufrimiento es el que más impacta en los creyentes, porque claro, el interés que los creyentes tienen en Dios es ese interés moral, porque ven en Dios una persona que les ama, ya lo he explicado en el vídeo Grecia versus Judea, una persona que les ama y que se supone pues que también tiene sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, si este Dios es como ellos creen, no puede, crear de forma deliberada un universo donde existe el dolor, el sufrimiento y la muerte, y sobre todo el sufrimiento de los inocentes, por ejemplo, de bebés. Menos todavía ordenar el exterminio de pueblos enteros, incluidos los bebés, y eso es precisamente lo que hace. Entonces, la principal refutación de Dios está en la propia Biblia y se explica en términos morales. Una vez refutamos los argumentos, digamos, de tipo metafísico, como los del creacionismo, o por ejemplo el del primer motor inmóvil que dice que todo lo que se mueve es movido por algo. Entonces nos entramos en una cadena de causas y llegamos a un primer motor que a su vez no es movido por nadie. Pero ¿eso es Dios? No, eso podría ser perfectamente una causa primera. Una causa primera no tiene nada que ver con un ser personal, con un ser como el que describe la Biblia o las religiones monoteístas. Suponiendo que aceptáramos ese argumento, porque ese argumento implica relaciones de causalidad en el tiempo, pero el tiempo mismo está fuera de esas relaciones de causalidad. O sea, puede haber relaciones de causalidad dentro del tiempo. Con lo cual, ese primer motor inmóvil es inmanente, no es trascendente como el Dios cristiano, porque estaría dentro del tiempo. Si está en una cadena causal, está dentro del tiempo. Y por lo tanto es inmanente, no es trascendente. No hay ninguna relación lógica entre el concepto de primer motor inmóvil y el concepto de ser personal que nos ama y que nos salva. No hay ninguna relación. O sea, un primer motor inmóvil podría ser perfectamente malvado, podría ser cualquier cosa. Aparte que ni siquiera un ser personal, avisos, una primera causa. Claro, algunos necesitan muy poco para creer, necesitan cualquier cosa que les confirme en algo que ya creían sin ningún tipo de argumento. Y estos argumentos sobre la existencia de Dios vienen pues un poco a generar cierta tranquilidad, son como argumentos ansiolíticos y les permiten también argumentar con personas pues que no tienen conocimientos de filosofía. Todo lo que se refiere a la existencia o inexistencia de Dios, repito, es un tema de la filosofía, no de la ciencia. La mayor parte de las personas ignoran, como por otra parte es bastante normal que también ignoran los argumentos de la física, los argumentos de la química, más todavía los de la filosofía, que no tiene ese prestigio que tienen actualmente las ciencias. Y sin embargo es un tema filosófico. Y en este vídeo, este primer vídeo de la serie sobre la existencia o inexistencia de Dios, quiero dejar claro que el tratamiento que daremos a la cuestión es filosófico y es lógico. O sea, hay un análisis lógico del concepto de ente omnipotente, que básicamente desarrollaré argumentos que ya publiqué en el año 2009, o sea, hace 15 años, aunque el buscador de Google, incluso si pones la dirección en el buscador, no te sale el documento. Curioso, ¿no? Y esos artículos están ahí y de alguna manera no agradan, ¿no? A pesar de que nadie pudo refutar lo que dije. Bien, que sepáis que yo comentaré mis propios argumentos, pero también otros, Habrá un argumento lógico, un análisis lógico, como decía, del concepto de ente omnipotente. Analizaremos lógicamente qué quiere decir eso y veremos que es como, yo qué sé, como agua seca o color inextenso. Un análisis puramente lógico, no hay que ir mucho más allá.
también hay un argumento epistemológico de la relación entre Dios y la verdad, porque si Dios es algo, pues es verdad que Dios es algo, ¿no? Los mismos que defienden la existencia de Dios pretenden que eso es verdad, pero claro, un ente omnipotente no puede modificar esa verdad. Cuando algo es verdad, y la existencia de Dios será verdad, ¿no? Ahí vemos que hay una refutación, puesto que un ente omnipotente no es omnipotente en la medida en que es algo, y que es algo es verdad. O sea, son cosas tan básicas que puede sorprender, ¿no? Pero no tienen refutación. Y los que intentaron refutar los argumentos, ya se ve en el hilo de comentarios, pues que o no los habían entendido o incluso hacían trampas, pero no hay, y después de años, no hay una refutación del argumento lógico ni del argumento epistemológico. El tercer grupo de argumentos es el argumento moral, no el que os acabo de decir del dolor, porque ese no es desarrollo mío, es el concepto de acto ético, de sacrificio, que solo un ser finito puede hacer actos éticos. Entonces, claro, si cuando lo más alto que nosotros conocemos en el universo es precisamente el ser ético, que Dios no puede realizar actos éticos precisamente porque no podría, porque es omnipotente y no puede sacrificar nada, pues no puede realizar actos éticos. Entonces, ¿cómo puede ser superior? Y todo esto nos lleva a una cuestión que es central en la creencia cristiana, y es el sacrificio de Dios que muere en la cruz, luego resucita. O sea, que eso no es una cuestión baladí, queda claro en la propia teología cristiana, ¿no? Y en su idea del Dios encarnado que muere. Estos tres argumentos ya digo que los desarrollaré en posteriores vídeos, y otros argumentos. Sirva este vídeo solo como vídeo de presentación de la serie, la demostración de la inexistencia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.